Capítulo 1. La ciencia del desarrollo personal basado en la llamada radiónica, lo que debe saber para acercarse a ella y sacarle el máximo partido. En este capítulo general descubrirá lo que es la radiónica, lo que envuelve, cómo se pone en práctica y las extraordinarias posibilidades que puede esperar de ella. Se sugiere una actitud abierta y una disposición positiva a la comprobación. No se busca convencer por las palabras, sino que el lector medite y evalúe, que considere nuevas posibilidades y horizontes, que aprecie por sí mismo la validez de lo expuesto, llegando a sus propias conclusiones a través de la posterior y propia experiencia. Deje volar su imaginación. Imagine por un momento que tuviese en sus manos un aparato que le permitiera acercarse a sus sueños, o mejor, hacerlos en realidad. Algo así como una versión moderna y mejorada de la lámpara de Aladino, donde no hubiese necesidad de tratar con un genio y donde los deseos a cumplir no se limitaran a 3, sino que fuesen infinitos. Salud, dinero, amor, viajes, incrementar el nivel de vida, ayudar a los demás, producir circunstancias más favorables para usted y los suyos, mejorar las posibilidades físicas, aumentar su capacidad de aprender, mejorar sus negocios, desarrollar habilidades con más facilidad, influir sobre las plantas y animales. Suena muy bien, ¿verdad? ¿Y qué le parecería si de verdad existiera algo parecido? No se trata de un sueño ni tampoco de una broma. En realidad, hablamos de las posibilidades que se presentan a través de una ciencia llamada radiónica. Por supuesto, no es cuestión de poder volar en una alfombra o ser capaz de derribar montañas con un simple deseo. Nos referimos a incrementar las capacidades de detección, emisión, atracción y consecución hasta límites insospechados. ¿Detectar? ¿Emitir? ¿Atraer? ¿Conseguir? Siga oyendo y entenderá mejor de qué se trata todo esto. ¿Qué es la radiónica? La radiónica es una ciencia. Entendemos ciencia como un conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente, conocimientos que se desarrollan siguiendo patrones regulares y utilizando experimentación. La radiónica utiliza instrumentos que disponen de circuitos eléctricos o electrónicos para realizar mediciones sobre vibraciones y energías sutiles que configuran tanto los elementos físicos como los inmateriales. Entraremos con más detalle en todo esto. Con los aparatos de radiónica se puede recibir información y emitir información igualmente. Utilizándolos correctamente, podemos configurar los pensamientos de forma que las circunstancias se rodeen para hacer realidad metas, deseos y objetivos de todo tipo. Los aparatos radiónicos se diseñan con el objetivo de servir de conexión entre la conciencia humana y las energías sutiles presentes en cualquier objeto, ser vivo, pensamiento o forma. Todo lo que existe o todo lo que podemos concebir puede ser asignado con un número, con una coordenada o con una representación del tipo que sea. Los aparatos radiónicos generalmente trabajan con números, palabras o frases, coordenadas establecidas con potenciómetros presentes en los propios aparatos o incluso dibujos a los que se les asigna un significado determinado. Si hablamos sobre asuntos relacionados con la salud, una persona puede utilizar un dispositivo radiónico para detectar enfermedades a nivel vibratorio en sí misma o en otro individuo, enfermedades que pueden estar ya presentes o incluso en formación. Puede medirse la vitalidad de un órgano determinado, de un conjunto de órganos o de un organismo completo. Un terapeuta puede acceder a distancia, utilizando una muestra del paciente, a un diagnóstico del mismo, dependiendo del tipo de aparato radiónico del que disponga. Pero la radiónica es mucho más que eso.
Permite amplificar hasta límites extraordinarios el poder de la intención y los resultados de las visualizaciones de objetivos. Incrementa de forma asombrosa las posibilidades de materializar deseos de todo tipo formulados en la mente del operador y a través de su aparato radiónico. Dependiendo del tipo de dispositivo usado, se puede acelerar, en mayor o menor medida, la obtención de lo que se busca, sea desarrollo interior, mejora de capacidades, tratamientos vibratorios de enfermedades, solución de problemas personales, objetivos empresariales y económicos, y un larguísimo etcétera. También se puede trabajar con animales, plantas o insectos. Así se pueden mejorar cosechas, eliminar plagas, equilibrar entornos, ayudar a sanar animales o incluso trabajar con microorganismos. Incluso también es posible modificar o mejorar sabores, transmitir a nivel vibratorio propiedades y mensajes a líquidos y alimentos, además de un larguísimo y apasionante etcétera. ¿Qué mide la radiónica? Para aclarar conceptos, partamos de la base de que todo lo que existe en el universo puede ser nombrado de alguna forma. Podríamos ponerle una denominación o, mejor aún, podríamos darle una definición numérica o un parámetro determinado. Digamos, por ejemplo, que el sofá color crema de 3 plazas que tiene en su habitación pudiera ser representado por un número determinado, 0894. Igualmente, podríamos hacer con las ideas. La visualización que puede hacer una persona determinada con el objetivo de conseguir una meta puede representarse por un número o por unas coordenadas. Así, el deseo de Juan Pérez de lograr un premio deportivo de tiro con arco en una determinada especialidad puede vincularse a una numeración o a una amplitud señalada con un potenciómetro. Esa numeración representaría la consecución de ese logro. Otra numeración distinta sería el estado actual de Juan Pérez en relación a ese logro. Se puede medir el estado de salud de un órgano determinado en un momento preciso del tiempo y establecer un parámetro para el mismo órgano con un estado de salud adecuado. Se pueden establecer medidas para personas individuales o para grupos, para animales, para situaciones, para objetivos, para evitar situaciones desagradables, para obtener remedios, para mejorar alimentos, para mejorar cultivos, para obtener mejores sabores, para acelerar resultados en los estudios, para concentrarse mejor, para mejorar procesos y para cualquier otra cosa que una persona pueda concebir. Los equipos radiónicos pueden acelerar e incrementar las posibilidades de obtención de objetivos personales o de grupo de forma asombrosa. Muchísimas personas conocen las bondades de la visualización creativa, esto es, utilizar la mente para imaginar lo que queremos conseguir. La radiónica va más allá. Actúa como un elemento potenciador que sirve para acelerar la materialización de esos objetivos que se visualizan y se crean en la mente humana. Los aparatos radiónicos son instrumentos que dirigen las energías mentales hacia los objetivos, potenciándolas y magnificándolas hasta límites insospechados. Es importante decir que muchos de los fenómenos que pueden ser observados con los procedimientos y aparatos radiónicos son tan asombrosos, extraños y fuera de lo común para la llamada mentalidad científica y analítica que bastantes personas no la consideran una verdadera ciencia, sino una práctica que más bien tiene que ver con procedimientos poco convencionales, efectos placebo o incluso mágicos. Aquí cabe señalar que lo mismo ocurre con otros procedimientos como la homeopatía, el qigong, la visualización, la naturopatía y otras ciencias que funcionan, pero que las mentalidades exclusivamente analíticas no llegan a admitir como serias, probadas o admisibles para ser tomadas en consideración.
Por otra parte, para quienes conocen la naturaleza de la radiónica y han explorado sus posibilidades, esta ciencia en desarrollo ofrece una comprensión holística de la conciencia humana y de su potencialidad, no solo a nivel curativo, terapéutico o analítico, también a nivel de consecución de objetivos y de mejora en prácticamente todos los campos imaginables. Los aparatos radiónicos han sido calificados por muchos como máquinas de los deseos cuando experimentan en primera persona las prestaciones que ofrecen. No estamos admitiendo que sea factible cualquier cosa. Las limitaciones físicas o fisiológicas seguirán estando ahí, pero se asombrará de cómo es posible inclinar la balanza a su favor o desarrollar capacidades que no creía poseer con mucha mayor facilidad. Así, no podrá esperar que le salgan alas con su aparato de radiónica, pero sí que las cosas se rodeen para que usted pueda conseguir volar hacia un país determinado que quiera conocer. No podrá conseguir levantar 5.000 kilos con su fuerza física, pero sí podrá incrementar sus rendimientos deportivos hasta cotas que no hubiera podido imaginar. No podrá tener dos cerebros, pero sí podrá conseguir que su capacidad de aprendizaje se incremente de forma extraordinaria. Si hablamos del campo terapéutico, la radiónica puede, con determinados aparatos, diagnosticar a nivel vibratorio dolencias o enfermedades, incluso cuando todavía no hayan aparecido a nivel físico, como ya se ha mencionado antes. Aclarar aquí que quienes utilizan la radiónica no pretenden sustituir al médico tradicional ni las terapias convencionales que un profesional en la medicina pueda estipular. Una vez más, hablamos siempre a nivel vibratorio o vibracional. Se pueden establecer programas para ayudar a una persona a mejorar o tratar enfermedades físicas o energéticas entrando en campos sutiles de la morfología humana, animal o vegetal. Los resultados obtenidos suelen ser espectaculares. Muchas personas encuentran en la radiónica la solución que no han encontrado en otro lugar ni por otros medios. Las máquinas radiónicas pueden llegar a actuar en muchas ocasiones como una especie de amplificador psíquico de la capacidad inconsciente de percepción de las energías de las personas que operan con estos aparatos. Dicha capacidad amplificadora de los aparatos radiónicos permite a los terapeutas realizar diagnósticos muy precisos de las enfermedades que aquejan a un paciente sin siquiera haberle realizado una exploración física previa. Es posible hacerlo a distancia utilizando una muestra de la persona, sangre, saliva, cabellos, por ejemplo, o incluso una fotografía. En este sentido, la radiónica parece valerse de la llamada conexión universal o matrix, sobre la que teorizan muchos científicos modernos. Precisar que los aparatos radiónicos pueden amplificar las habilidades de curación psíquica innatas de una persona. También son capaces de transmitir vibraciones o energías muy específicas a alguien que sufre una dolencia con una eficacia asombrosa, incluso aunque la persona se encuentre a miles de kilómetros de distancia o en el lado opuesto del globo terrestre. No obstante, a pesar de la evidencia práctica, a día de hoy no existe una explicación científica aceptable de cómo se produce ese fenómeno. Cabe señalar aquí que los equipos de bioresonancia utilizados en consultas médicas y de terapias alternativas son una derivación de los aparatos radiónicos. Son más conocidos y aceptados simplemente porque no se trabaja a distancia y el paciente suele estar presente en las consultas. Los reconocimientos y tratamientos se realizan sujetando el paciente dos electrodos por donde se transmite y recibe información vibratoria. El concepto final es muy parecido. Se mide la vibración emitida por el paciente relativo a un órgano o conjunto de órganos y se le proyecta la vibración adecuada para sanar ese órgano o conjunto de órganos enfermos. Añadiremos que los rendimientos de los aparatos de bioresonancia mejoran de forma exponencial cuando se utilizan en conjunción con aparatos de radiónica que emiten energía vital.
Es algo constatado por muchos terapeutas y sobre lo que hablaremos con más detalle más adelante. ¿Cómo funciona un dispositivo radiónico? Hemos comentado que existen distintos tipos de aparatos, pero en esencia presentan similitudes básicas. Una máquina de radiónica es un circuito eléctrico o electrónico que sirve tanto para captar información como para emitir información. No está concebido siguiendo enteramente los patrones habituales de los circuitos eléctricos y puede no tener sentido desde el punto de vista de un experto en electrónica. Generalmente consta de una placa o depósito donde se coloca, por ejemplo, una muestra de la persona, foto, algún cabello, muestra de sangre, muestra de saliva, etc., y se adjunta un escrito donde se registra la información a recoger. Por ejemplo, estado actual de Alfredo García García en relación a su capacidad para hablar en público y transmitir información de la mejor manera posible. En el otro depósito o placa colocaremos otro escrito con el estado deseado. Alfredo García García se expresa perfectamente en público de forma atractiva, relajada y comunicativa, con resultados perfectos a la hora de transmitir información. En algunos instrumentos radiónicos más sofisticados se pueden escribir en un ordenador los mensajes. Con los potenciómetros que están unidos a cada placa se buscan unos parámetros numéricos, utilizando una placa táctil que se encuentra en el mismo dispositivo, y estableceremos unos parámetros tanto para el estado actual como para el estado deseado. Al pasar los dedos sobre la placa táctil se apreciará adherencia cuando la numeración adecuada corresponda con la indicada en los potenciómetros. En principio, estos parámetros serán distintos para cada uno de los mensajes escritos. Resulta evidente que en nuestro ejemplo, Alfredo tiene un problema que resolver en este sentido o simplemente desea incrementar de la mejor forma posible su capacidad de hablar en público. Se conecta el aparato y se deja actuar. La intención del operador, plasmada en un escrito y colocada sobre la placa, se transmite vibratoriamente a la muestra y de ésta a la persona, como si de un transmisor de radio se tratase. A partir de ese momento parecerá como si el universo comenzara a confabular para que la capacidad comunicativa de Alfredo mejore. Su interés por hablar en público correctamente se incrementará de forma exponencial. Es muy probable que Alfredo se tope con información relevante a su caso particular o estilo y pueda incorporar esa información a su manera de expresarse. Tal vez conociendo casualmente a personas que le ayuden de forma especial para acelerar su mejora como orador. También es posible que Alfredo se sienta automáticamente mucho más tranquilo a la hora de hablar en público sin saber exactamente por qué. Quizá se encuentre más imaginativo a la hora de comunicarse. Puede que se exprese de forma más natural, con mayor entusiasmo, mejorando su dicción o la calidad de su voz. Tal vez advierta una mayor empatía hacia el público que le escucha o de repente aprecie cómo es capaz de articular un discurso más cálido, con notas de humor o destacando los puntos clave más adecuados para captar el interés de quienes le escuchen. A medida que los cambios vayan sucediendo y mediante nuevas mediciones por parte del operador, los potenciómetros radiónicos que miden cada una de las notas escritas que están sobre las placas comenzarán a converger hasta que finalmente sean iguales. Cuando esto ocurra, el proceso de mejora habrá finalizado o estará en un punto de increíble mejora con respecto al estado de partida. Este mismo sencillo proceso puede ser usado para trabajar sobre cualquier cosa: terapias, transmisión de información, mejora de capacidades, atracción de situaciones positivas, eliminación de situaciones negativas, incremento de habilidades sociales y un larguísimo etcétera. Ver el apartado sobre los usos más habituales reportados por los usuarios de aparatos radiónicos.
Muchos aparatos radiónicos utilizan números predefinidos que representan, por ejemplo, órganos sanos, y también se pueden emplear dibujos con coordenadas que los investigadores han utilizado con éxito para distintos objetivos. Es posible incluso pasar información relativa a remedios homeopáticos y otras sustancias con resultados sorprendentes. Para mejorar y acelerar los resultados, existen dispositivos radiónicos que incorporan, además, unos generadores de la llamada energía vital u orgón, según los escritos del Dr. Reich. Es la llamada energía prana de los hindúes o el llamado chi de los asiáticos. La misma energía que circula por los canales de acupuntura, considerada la base de la vida. Esta energía adicional producida dentro del propio dispositivo incrementa exponencialmente el rendimiento de los aparatos y facilita al operador la consecución de los objetivos sin la preocupación de que se drene su propia energía vital al trabajar con asuntos complejos o con personas que tienen su energía debilitada por la enfermedad. El aparato radiónico puede ser usado por el propio interesado o por otra persona. El circuito mide la vibración de la intención, establecida de forma sencilla por el operador a través de la pantalla táctil que le indica cuáles son las medidas correctas de los potenciómetros. Después, el propio aparato envía las señales correctas, como si se tratase de un remedio de homeopatía, al sujeto objetivo. En este ejemplo, nuestro imaginario Alfredo García. El circuito interior conecta a la persona en su estado actual con las condiciones positivas deseadas que queremos incorporar a esa persona. El mensaje o tendencia buscados van incidiendo de forma vibratoria y a distancia sobre la persona a través de su muestra, foto, cabellos, etc. Como si de una emisora de radio se tratase, el sujeto que queremos mejorar recibe la información y actúa de forma inconsciente en la dirección de la tendencia que se haya marcado en el aparato. Al principio, cuando se observan resultados positivos, es muy fácil pensar que todo ha sido casualidad. Sin embargo, al emplear el aparato radiónico una y otra vez con desenlaces que cumplen las expectativas y son muchas veces expectativas espectaculares, es difícil negar la evidencia sobre la eficacia de la radiónica. Hay que señalar que existen aparatos radiónicos simples que solo constan de circuitos básicos y la interconexión entre el objetivo y la tendencia marcada o esperada. En ese tipo de dispositivos, el operador es primordial. Actúa como antena receptora y también como antena emisora. La propia energía del operador puede ser drenada por esta causa. Con estos aparatos, la eficacia final se ve reducida y depende del estado energético y anímico del operador. Para solucionar esto, los aparatos radiónicos más sofisticados incorporan un generador de orgón muy potente. Esto es, energía vital, energía universal, chi o prana, como hemos explicado anteriormente. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, el operador del aparato radiónico solo tiene que establecer los parámetros y dejar que actúe. La propia y potente energía que genera el dispositivo ejerce una poderosa fuerza modulada por el propio aparato en la dirección del objetivo buscado. El operador no ve drenada su energía física ni psíquica y los resultados son mucho más rápidos y certeros. En cualquier caso, un aparato radiónico sin generador de orgón puede ser también muy eficaz en la actualidad, por su alto grado de sofisticación. Ver en este caso descripción del dispositivo S5-2000 en el capítulo dedicado a aparatos radiónicos actuales. No obstante, muchos usuarios emplean conjuntamente ambos tipos de aparatos, con y sin generador de orgón, para asegurar una eficacia extraordinaria bajo cualquier circunstancia.